¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a ver un tema muy sencillo, pero que les puede salvar de un apuro en el ENAR, les puede dar ese puntito extra que necesitan para entrar a la especialidad. Es tumores hepáticos y específicamente lo vamos a dividir en dos: hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular. El hepatoblastoma es el que más nos interesa porque es el que más se pregunta. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a meternos al tema. Tenemos un caso clínico que me interesa revisarlo al inicio para hacer un poquito una acotación respecto a que a veces en el ENARM se preguntan cosas muy rebuscadas, como en este caso nos preguntan cómo es el seguimiento en el hepatoblastoma. Vamos a leer el caso clínico. Un niño con diagnóstico de hepatoblastoma Pretext 2 recibe quimio y resección del tumor hace un mes. ¿Cuál es el seguimiento más adecuado en este caso? Ya cuando vemos seguimiento, ya sabemos que nos atoraron, porque casi nadie se acuerda del seguimiento. La verdad es que yo no me acuerdo de la mayoría de los seguimientos, pero en el hepatoblastoma es sencillo, está fácil de recordar. Las guías nos dicen que durante el primer año el seguimiento es con exploración física y alfa-fetoproteína mensual. A partir del segundo año, cada 2 meses. A partir del tercer año, ¿qué creen? Cada 3 meses. Y a partir del cuarto año, cada 6 meses. Además de eso, nos dice que durante el primer año hay que hacer ultrasonido cada 2 meses. Habiendo dicho esto, la respuesta correcta es la B: exploración física y alfa-fetoproteína mensual por un año. Ya con esta respuesta, bueno, pues ahí es unas décimas más en el examen, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de hepatoblastoma, recordándoles que la explicación que yo les doy en estos videos es de alguna manera sistematizada. Lo vemos de la siguiente manera: definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, para que cuando ustedes estén ante una pregunta, ante un caso clínico o simplemente recordando el tema, les sea más fácil recordarlo de manera sistematizada. Iniciamos por la definición. Bueno, además, como ya saben, está basado en guías de práctica clínica. ¿La definición cuál es? Neoplasia maligna primaria del hígado, compuesta por un epitelio hepático fetal o mixto. Es un tumor embrionario de etiología desconocida. La definición aquí no nos dice nada. Nos dice que es un cáncer, ¿no? No hay más que decir. Lo que vale la pena destacar es que es un tumor embrionario. Respecto a la epidemiología, es la primera neoplasia hepática en pediatría. El 1% de todos los tumores en la infancia, lo cual pues no es mucho, pero bueno. Incidencia de 1.5 casos por 1 millón en menores de 15 años. Y lo que más me interesa respecto a la epidemiología es esto: el 66% ocurre antes de los 2 años. ¿Por qué? Pues porque es un tumor embrionario, no hay que romperse la cabeza, no hay que ser un genio para deducir esta situación, pero es importante debido a que el carcinoma hepatocelular, que sería el diagnóstico diferencial, se presenta en otra etapa de la vida. Por ahí también vamos a hablar después del neuroblastoma, que también sería diferencial, pero la epidemiología es la clave. Muy bien, el primer cáncer en la infancia es el neuroblastoma, seguido, bueno, extracraneal. El segundo es el tumor de Wilms, el tercero el hepatoblastoma. Estamos hablando de tumores abdominales. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La guía de práctica clínica nos marca 3 bien específicos: peso bajo al nacer, específicamente menos de 1000 gramos; tratamiento de la infertilidad en la madre, obviamente; índice de masa corporal alto en la madre previo al embarazo. Clínica. Recuerden que también, repasando un poquito de cómo se los explico, hay que recordar los 3 primeros. Respecto a la clínica, ¿cuáles son los 3 datos característicos? Masa abdominal palpable asintomática es el primero. Segundo, retraso del crecimiento. Y el tercero, dolor abdominal. Casi la mayoría de las masas abdominales se van a presentar así, exceptuando por ahí el tumor de Wilms, que ya veremos en otro video cuáles son sus características. Les adelanto la hematuria y en algunos casos hipertensión.
Entonces, masa abdominal palpable asintomática, retraso ponderoestatural y dolor abdominal. Bien, pasamos a los estudios de laboratorio y de gabinete. ¿Cuáles son los estudios que hay que solicitar? Para la extensión del tumor, solicitamos tomografía, que sería el de elección. Si no tenemos, más bien, si tenemos el recurso disponible de resonancia magnética, solicitamos una resonancia magnética. Y en caso de que no sean diagnósticas estas dos, podemos utilizar una tomografía por emisión de positrones. Para valorar metástasis hay que tomar una radiografía o tomografía de tórax. Se recomienda en este caso la tomografía. Además de eso, hay que valorar la alfa-fetoproteína, que nos dice específicamente el valor en la GPC. La media del alfa-feto es de 9.930. Y también de trombocitosis, la media es de 564.000. Ya me está pasando como esta señora, ¿qué es la secretaria de finanzas? No sé, ya estoy, por andar hablando mal de la gente, ya estoy quedando mal yo, que no sabe leer las cantidades, ¿no? Pero bueno, espero que las haya leído bien. Por último, el estudio histopatológico es obviamente el estudio definitivo. Hay que tomarlo pre y post tratamiento quirúrgico. Ahora bien, el algoritmo diagnóstico nos marca estos pasos. Primero, clínica compatible, es decir, masa abdominal asintomática. ¿Qué más quedamos que era para la sospecha diagnóstica? Dolor abdominal y retraso ponderoestatural. No se nos puede olvidar eso. Entonces tenemos clínica compatible. Epidemiológicamente, ¿cuándo la vamos a sospechar? En un niño menor de 2 años con factores de riesgo. Peso bajo al nacer, antecedente de terapia para la infertilidad de la madre o madre con IMC elevado. Ya tenemos la sospecha, solicitamos un ataque de abdomen. Y aquí llama un poquito la atención porque en el algoritmo diagnóstico y en las guías nos dice que primero pidamos la tomografía antes de los laboratorios, lo cual no se hace. Primero, obviamente, solicitamos laboratorios, pero para fines en ARM, si les llegan a preguntar qué es primero, si el alfa-feto o la TAC, es la TAC. Para fines prácticos y en la práctica diaria, obviamente solicitamos primero el alfa-feto, lo solicitamos de manera simultánea. Una vez que pasamos estos dos pasos, solicitamos una TAC de tórax para valorar metástasis y por último la biopsia que nos confirma el diagnóstico. Algo muy importante que se llega a preguntar y que a mí me encanta es la clasificación de Pretext. ¿Por qué me gusta la clasificación de Pretext? Porque es facilísima. Verdaderamente, si no se la aprenden es porque no quieren. El Pretext se clasifica o está dividido en 4 estadios. Uno, cuando abarca un sector y tiene 3 sectores libres. Pretext 2 abarca 2 y deja libre 2. Pretext 3 abarca 3 y deja libre 1. Y Pretext 4 abarca los 4 y no deja ningún sector libre de enfermedad. Así de sencillo es el Pretext y nos dice que hay 2 estadios, más bien 2 riesgos. El riesgo estándar y el riesgo alto. El riesgo estándar es Pretext 1 a 3 y el riesgo alto es Pretext 4 o metástasis. ¿Esto para qué nos sirve? Para valorar la sobrevida global, que para riesgo estándar a los 3 años es del 91% y para riesgo alto a los 3 años es de 53%. Entonces la sobrevida sí cambia bastante de acuerdo al riesgo, si es estándar o si es alto. Además de que el riesgo nos va a servir para valorar el tratamiento, que a final de cuentas es el mismo, solo cambian los ciclos de quimioterapia y la quimioterapia como tal, pero a final de cuentas pues es lo mismo. El tratamiento. En riesgo estándar iniciamos con quimioterapia neoadyuvante, 4 ciclos de cisplatino y 2 más poscirugía. Obviamente, si estamos hablando de postcirugía, hay que realizar resección hepática convencional posterior a los primeros 4 ciclos de quimioterapia y en tumores que sean susceptibles. El tratamiento en alto riesgo, aquí es lo que les mencionaba que cambia. ¿Cuál es el alto riesgo? Recuérdenme. Exactamente. Pretext 4 y o metástasis. Alto riesgo, 7 ciclos de quimioterapia previamente a la cirugía. ¿Y cómo vamos a dar la quimioterapia? Aquí ya no es nada más el cisplatino. Alternamos cisplatino, carboplatino y doxirubicina. También está muy fácil. Yo sé que se escucha complicado,
pero está sencillo recordarlo. Posterior a la cirugía, 3 ciclos más de quimioterapia. Hay que realizar resección hepática convencional y si hay metástasis pulmonar, podemos dar quimioterapia y posterior resección hepática y de las metástasis o valorar trasplante hepático cuando en pacientes con tumores irresecables. Muy bien, eso es todo respecto al tratamiento. Les dejo los algoritmos que están muy fáciles. Es básicamente lo que acabamos de decir. Para resumirlo, paciente que presenta sintomatología, es decir, masa abdominal asintomática, retraso del crecimiento, dolor abdominal, ¿sospechamos hepatoblastoma? Sí, lo que les mencionaba. Primero pedimos una tomografía y en segundo lugar, ya que vemos el tumor hepático, pedimos alfa-fetoproteína, realizamos tomografía de tórax y por último, realizamos diagnóstico histopatológico mediante biopsia. Como ven, no me invento las cosas, las sacamos de los algoritmos. Entonces, y siempre pongan en duda lo que digo yo, lo que dice quien sea, hay que estudiarle, no nada más quedarse con el video. De todas maneras, yo creo que con esto es suficiente para este tema. Tratamiento del hepatoblastoma lo dividimos en dos, riesgo estándar y riesgo alto. El riesgo estándar quedamos que es quimioterapia en adyuvante con cisplatino, 4 ciclos, previo cirugía, posterior de la cirugía, 2 ciclos más. En riesgo alto es alternado con cisplatino, carboplatino, doxirubicina, 7 ciclos, seguido de 2 ciclos, post cirugía, tumor irresecable, trasplante hepático. Muy bien, eso es lo que me interesa de este algoritmo. Y el seguimiento, lo que les mencioné en el caso clínico al inicio, se sugiere seguimiento de los pacientes con hepatoblastoma, incluyendo exploración física y alfafeto mensual durante el primer año. De ahí nos dice que el ultrasonido es cada 2 meses durante el primer año y exploración física y alfafeto cada 2 meses el segundo año, cada 3 meses tercer año y a partir del cuarto año cada 6 meses. No se les puede olvidar el seguimiento del hepatoblastoma. Por último, debajo del hepatoblastoma tenemos el carcinoma hepatocelular respecto a frecuencia. Es una neoplasia maligna primaria de células epiteliales del hígado. La segunda neoplasia hepática en pediatría, el primero ya lo vimos, es el hepatoblastoma. Más común en adolescentes, hasta el 87% de 10 a 14 años. Y aquí está la parte que me interesa de la epidemiología que les había mencionado. El hepatoblastoma, quedamos que el 66% es en menores de 2 años. Entonces, su verdadero diagnóstico diferencial, ¿con qué va a ser? Pues con el neuroblastoma, que tiene otras características que ya vamos a ver en otro video. Pero en este caso, como neoplasia primaria de hígado, si se dan cuenta, el carcinoma hepatocelular cambia completamente respecto a el grupo de edad en el que se presenta. En este caso, 10 a 14 años, que va de 2 años a 10 a 14 años. Es un mundo de diferencia. Entonces, empezando con las características de la edad, podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial de forma inmediata. Factores de riesgo: infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, abuso de alcohol o cirrosis, obviamente ya en personas más grandes, aunque no crean, hay morrillos que ya desde los 13 años empezaban a empinar la botella. No les voy a contar quién, pero ya se imaginarán. Tirosinemia tipo 1, síndrome de Algil, deficiencia de alfa-1 antitripsina, es decir, alteraciones metabólicas hepáticas, también son factores de riesgo para presentar carcinoma hepatocelular. Clínica: masa abdominal asintomática, pérdida de peso, dolor abdominal. ¿A qué les recuerda? Sí, al hepatoblastoma. Pero la clave, la perla, es la edad. Además de eso, aquí puede haber datos obstructivos: ictericia, ascitis, sangrado tubo digestivo, es decir, datos de obstrucción como tal. El diagnóstico: ultrasonido en primer nivel. ¿Recuerdan cuál era el primer estudio en el hepatoblastoma? La tomografía. En este caso es el ultrasonido. Y después, lo mismo, alfa-fetoproteína, complementamos con una tomografía de resonancia de hígado y un TAC de tórax, porque el primer lugar de metástasis es el pulmón. Tipificación de PRETEX es lo mismo. PRETEX 1, un sector ocupado, 3 sectores libres. PRETEX 2, 2 y 2. PRETEX 3, 3 ocupados, 1 libre. PRETEX 4, 4 ocupados, ninguno libre. Muy fácil. El diagnóstico es básicamente lo mismo, pero cambiamos la TAC por el ultra en relación a hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular. En primer lugar, clínica compatible. En segundo lugar, como quedamos, ultrasonido. Tercer lugar, alfa-fetoproteína. Cuarto lugar, TAC de abdomen y de tórax para valorar metástasis en tórax.
y en abdomen para características del tumor. Y por último, solicitamos una biopsia. Además, obviamente que solicitamos todo el panel hepático completo, biometría, química, PFH, STP, TPT, alfa-feto, depuración de creatinina, clasificamos sur pretext, biopsia y o resección quirúrgica, confirmación, diagnóstica y tratamiento. Eso es lo más importante en el adulto con factores de riesgo. Es decir, lo que más se pregunta es el virus de la hepatitis B y C que pueden presentar carcinoma hepatocelular. Hay que vigilar con ultrasonido y si encontramos un nódulo mayor a 1 centímetro hay que realizar una tomografía. Respecto al tratamiento, en todos se hace resección quirúrgica si se puede. ¿Cuál es la diferencia? Si hay metástasis, se da quimio pre y post, y si no hay metástasis, solamente quimio post. Ese es el resumen del tratamiento. De todas maneras, les dejo el algoritmo diagnóstico de la guía de práctica clínica, pero con lo que les acabo de mencionar que está en la parte derecha de su pantalla, es suficiente. Por último, ya que estamos hablando de hígado, es importante repasar por ahí el Child-Pugh, que es el famoso BATEA, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía y ascitis. Solamente para que lo recordemos por ahí, que va la puntuación, bueno, se divide en A, B y C, las puntuaciones, se los dejo como un extra del tema. La bibliografía, las guías de práctica clínica del hepatoblastoma y del carcinoma hepatocelular, por si las quieren revisar. Y eso es todo, camaradas. Espero que les haya gustado el video. Traté de hacerlo más rápido y creo que es un tema muy rentable y muy fácil, que a muchos se les dificulta. Más allá de que se les dificulte, se les hace muy tedioso. Muchas gracias, camaradas. Dejen ahí sus comentarios. Ya saben que trato de leerlos todos. Pongan por ahí qué videos les gustaría, aunque pues ya saben que al final de cuentas acabo haciendo el que pues voy estudiando. Y pues nada, muchas gracias nuevamente. Ayuden a compartir y pues nada, ahí andamos.